voy a nombrar solo 2 o 3 diferencias bien notorias que tiene el método Montessori con respecto a la educación tradicional, y es que en el método Montessori el proceso de aprendizaje está estrechamente relacionado con el desarrollo evolutivo del niño. ¿Qué quiere decir eso? Que se contempla cada niño cómo es su proceso madurativo, tanto en los procesos cognitivos cerebrales, en los procesos madurativos de la motricidad fina y gruesa, la coordinación bilateral de los hemisferios del cerebro con las actividades que se le proponen al niño. Esa es una forma de educar que el sistema tradicional no llega a respetar 100% en la planificación que tiene. Por eso, en una de las muletillas que siempre se asocian al método Montessori es que, bueno, que sigue al niño, ¿no? El acompañamiento del niño. Otra diferencia que tiene es que no se trabaja todos los niños en la misma actividad, sino que cada niño trabaja en su actividad de acuerdo con el interés y el desarrollo que tiene. O sea que no hay un docente que hoy va a dar un tema y evalúa en todos ese tema con exactamente la misma propuesta de evaluación, sino que hay un ambiente preparado, un aula llena de materiales que estimulan diferentes áreas motoras y están relacionadas con diferentes áreas del conocimiento, y es el niño quien se acerca a esos materiales y va eligiendo en todo el horario en que está en la escuela y a lo largo de los días con qué materiales va a trabajar. Esas serían como las dos grandes diferencias que tiene. Y otra gran diferencia que tiene es que las aulas Montessori no están organizadas como están organizadas las aulas tradicionales, que los niños de 2 van al aula de 2, los de 3 a la de 3, los de 4 a la de 4, sino que están organizadas de acuerdo a periodos sensibles que comparten los niños. Entonces las aulas tienen niños de 3 a 6, de 0 a 3, y de 0 a 3 está dividido entre 0 y el año y medio, que empiezan a caminar, y el año y medio y 3, que ya tienen una estabilidad vertical y pueden hacer otras cosas. Y otro enfoque que tiene, bueno, eso que dije antes de la organización en grupos con diferentes edades, tiene mucho que ver con una concepción que tiene María Montessori de la sociedad de ayuda mutua, ¿no? El que ya tiene una habilidad incorporada puede ayudar al que no la tiene, y generalmente eso se da, o se debería dar, de los que somos más grandes hacia los que son más pequeños. Entonces el niño de 6 ayuda al de 3, el de 5 al de 3. No es que hace el trabajo del guía, ni el trabajo del educador, como le llamaríamos en la educación tradicional, pero sí que ayuda. Y está estudiado que los niños, cuando reciben ayuda de sus pares, se les hace más cercano ese conocimiento que cuando lo reciben de un adulto. Algunas de las hipótesis que se manejan dentro de ese marco teórico que sostiene esto es que la familiaridad con la que el niño explica algo a un niño más pequeño, en el uso de su lenguaje y en la relación que tiene con ese aprendizaje, es mucho más estrecha que la que ya tiene el adulto, que de repente incorporó ese saber hace 20 o 30 años y bueno, tiene un distanciamiento mayor. No sé si por ahí respondí o no la pregunta, o hay más dudas todavía. Pero bueno, el proceso de lectoescritura también es diferente, y es lo que vamos a ver hoy. Nosotros hoy puntualmente vamos a focalizar en la conciencia fonológica, pero en verdad este enfoque que vamos a ver tiene que ver con el proceso de lectoescritura que se hace en un aula Montessori. Acá capaz que hago una aclaración, porque hay muchos estudios de neurociencia que sostienen que los niños tienen el nivel madurativo cerebral
para incorporar la lectoescritura a partir de los 6-7 años. Y por eso un método que se pone de ejemplo en eso es el método Waldorf, que en realidad empieza el proceso de lectoescritura a los 7 años. Y hasta los 7 años no tienen contacto con ese tipo de saberes. En Montessori no es que el niño empieza a los 2 años y medio con el proceso de lectoescritura. Digamos que el método Montessori también respeta esto que hoy la neurociencia está confirmando a través de las investigaciones científicas. La diferencia es que Montessori lo que plantea es que de los 0 a los 6 años es la etapa sensible del lenguaje. Que estos periodos sensibles ella los define como ventanas de oportunidad. O sea que el niño está más receptivo hacia esos estímulos vinculados con el lenguaje y hacia el lenguaje. Tiene un interés natural hacia esa área de conocimiento. Si está en un ambiente que alimenta ese estímulo, va a incorporar de manera natural y fácil esos saberes. Si este estímulo se hace una vez que el periodo sensible termina, lo va a incorporar igual. Lo único que le va a costar mucho más. Y el ejemplo que siempre se pone es cómo cualquiera de nosotros aprendió su lengua materna sin dificultad y cómo cuando queremos aprender una segunda, tercera o cuarta lengua, nos cuesta, comparado siempre con la lengua materna. Nos cuesta ese aprendizaje. ¿Podemos lograrlo? Sí. ¿Podemos lograr un nivel, un nivel de habla como un hablante materno de una segunda lengua? Sí, pero nos cuesta mucho más. Tenemos que hacer más ejercicio, tenemos que esforzarnos. Y esa es una característica que los periodos sensibles tienen, que el niño incorpora cosas complejas, conocimientos complejos, sin esfuerzo. Entonces, en Montessori la lectoescritura no es que empieza a los 2 años y medio. Desde los 2 años, trabajando con material concreto hasta los 6, lo que se hace es un trabajo de preescritura. ¿Qué quiere decir eso? Que se le ofrecen estímulos y materiales que acompañen la evolución motora fina y el proceso cognitivo con el que hoy, también gracias a la neurociencia, se ha confirmado que trabaja el cerebro del niño. Bueno. Entonces, acá este PDF no se preocupen porque yo se los voy a mandar por correo. Pero acá más o menos tenemos eso que estuvimos hablando recién, ¿no? Y lo que podríamos acotar es lo que dice en el último punto, ¿no? Que el proceso de lectura y de escritura está separado en el método Montessori, porque el nivel madurativo del cerebro en los procesos cognitivos, voy a apagar la cámara acá como me sugirió Pablo, así no tenemos problemas de conexión. Les estaba diciendo que el desarrollo neurológico que tiene el niño para aprender, digamos, la relación entre fonemas y grafemas, es mucho más rápida del desarrollo motor que tiene. Entonces, Montessori, ¿qué hace? Montessori dice, bueno, bien, vamos a trabajar con el niño el desarrollo cognitivo mientras la mano se entrena y se prepara para poder después tomar el lápiz y escribir, ¿no? Entonces, en la etapa de 0 a 6, y sobre todo del año y medio hasta los 3 años, 4, el área principal que tiene Montessori es la vida práctica. En la vida práctica, el niño va a entrenar todo lo que es la coordinación motora gruesa y fina, el uso de las 2 manos, la coordinación bilateral de los hemisferios cerebrales, la coordinación oculomanual, la pinza,
la mielinización de los pliegues de los dedos para después tomar el lápiz, la mielinización de la muñeca para hacer los trazos, y un patrón que se cumple en todos los ejercicios de vida práctica y que podemos incorporar perfectamente a nuestras aulas es trabajar todos los ejercicios de izquierda a derecha y de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si le doy al niño, por ejemplo, una esponjita para que limpie su mesa, le muestro hacerla de izquierda a derecha y va limpiando como si pasara por renglones de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Entonces va entrenando un movimiento con las manos que es el mismo que después va a tener desarrollado para enfrentarse a una hoja y escribir. Y el cerebro también va organizando en ese orden el espacio. Lo mismo pasa con los resaques. Los resaques, el niño practica la pinza, practica Montessori en psicogeometría, dice que el resaque estaría bueno agarrarlo y que el niño contornee la forma geométrica con la mano como una forma de ejercitar la muñeca. Hay algunos estudios actuales, hay estudios actuales sobre las dificultades en la toma del lápiz de los niños, pero hay estudios también puntuales que no tienen la musculatura necesaria para sostener el lápiz cuando llegan a los 6, 7 años. ¿Hasta acá se entiende o hay alguna duda? Sigo entonces. Bien. Entonces, al niño en lo que es el refinamiento motor, le vamos a dar actividades de vida práctica y actividades sensoriales, que eso después lo veremos en otro encuentro, nos detendremos en eso. Y en lo que es cognitivamente, vamos a trabajar con él tres conciencias, digamos, por llamarlo de alguna manera, que se trabajan en Montessori, que son la conciencia de rima, la conciencia fonológica y la conciencia que permite relacionar fonema con grafema. Cuando digo fonema, me refiero al sonido que tiene una letra. Y cuando digo grafema, es su representación grafemática, como se ve en el papel. Esto, si a ustedes les interesa ya de forma más compleja, pueden leerla en el curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure, que bueno, es el padre de la lingüística moderna. Es un libro bastante complejo de leer porque son apuntes de los estudiantes. Él dictó el curso durante 3 años en la universidad, esbozando una teoría nueva, que de hecho dio lugar al nacimiento de la lingüística como una ciencia, pero muere antes de poder sistematizar todas esas clases que estaba dando y esas investigaciones que estaba haciendo. Y sus alumnos, conscientes de que había un nuevo aporte, un nuevo paradigma, recopilaron los apuntes en ese libro. Y ahí se explica muy bien algo que Descartes ya mencionaba, y es que nuestro cerebro genera una huella grafemática y una huella fonológica de los sonidos que tenemos. Por eso el aparato fonador de cada uno de nosotros es diferente, porque todos tenemos, tenemos diferentes los dientes, tenemos pequeñas diferencias en nuestro aparato fonador. Sin embargo, cuando hablamos, y si bien no emitimos dos sonidos idénticos ninguno de nosotros, nos entendemos perfectamente. Eso es porque hay una huella en nuestro cerebro que reconoce ese sonido, y también hay una huella de su forma que lo reconoce y lo vincula. Esa conciencia es la que es necesaria trabajar con los niños pequeños. ¿Desde cuándo?
Bueno, los estudios hoy dicen que desde la vida intrauterina habría que trabajarlo. ¿Cómo? Con esas recomendaciones que leemos en casi que absolutamente todos los lugares, que dicen de hablarle a los bebés que están dentro del útero. Eso no solo genera una relación con ese ser que está ahí desarrollándose, sino que también genera una matriz cerebral que tiene que ver con el proceso del lenguaje posterior. Incluso se recomienda que al bebé pequeño se le lea, se lo exponga a un vocabulario rico, porque los adultos muchas veces el error que tenemos es que proyectamos creencias que hemos heredado culturalmente o por tradición, y a veces por el mismo sistema educativo que, bueno, que en su momento era la vanguardia ese saber, pero se ha actualizado, y es que hay una tendencia del adulto a simplificarle el vocabulario al niño pequeño, porque nos da la impresión de que no nos va a entender. Si atendemos a lo que plantea María Montessori en sus observaciones, debería ser todo lo contrario. Deberíamos, de los 0 a los 6 años, exponerlo a un lenguaje muy complejo, o lo más complejo que podamos, y a palabras que incluso nos resulten complejas para que las entiendan, sin preocuparnos necesariamente de que lo entiendan o no el significado, y les puedo asegurar que los niños van a reproducir eso que escuchan y van a tener un vocabulario rico. Todo hablante siempre reproduce un porcentaje mucho menor del que puede comprender. O sea que si yo al niño lo expongo a un 100% de vocabulario, va a reproducir un 60, 70. Por eso es importante exponer, con esto quiero decir que es importante exponerlo a un abanico amplio de vocabulario. La conciencia fonológica es la habilidad que tenemos como hablantes de distinguir que las palabras están conformadas por unidades menores de sonido que puestas en conjunto forman las palabras. Eso forma parte de lo que se llaman los microprocesos de lectoescritura, de alfabetización, o de la alfabetización emergente, como se la llama ahora. Esos microprocesos son fundamentales para que después se den los macroprocesos. ¿Cuáles son los macroprocesos? Bueno, los que permiten asociar a una palabra que leo un significado, y los que permiten asociar ese significado en la palabra y ese a un significado global en la oración. Y ese significado global de la oración relacionarlo con nuestros contextos de pertenencia, nuestra cultura. Relacionar con eso que leo, mi experiencia como ser humano y los otros conocimientos que ya tengo. Eso es fundamental, es la clave, si lo pensamos desde el proceso educativo, es la clave para evitar la deserción en el estudiantado. Es la clave para la comprensión lectora en cuarto, quinto y sexto de liceo en el sistema nuestro. Es la clave para que un niño pueda convertir lo que lee en herramientas de su vida privada, porque va a poder relacionarlo con su cotidianidad, sus conocimientos y sus necesidades. Y es la clave para que sea un adulto que pueda expresar claramente lo que quiere expresar. Porque todo esto en definitiva es una capacidad que tenemos los seres humanos, a diferencia del resto de los animales, que podemos construir nuestras ideas a través del lenguaje, ¿no? Digamos que el lenguaje es la arquitectura con la que expresamos nuestro ser interior, nuestro pensamiento interior, ¿no? Ahí no sé si hay alguna duda, abran el micrófono y me preguntan nomás. Acá hay algunas definiciones que después las leen ustedes, pero básicamente es esto que estuvimos hablando. Acá también es esto de los microprocesos que estuvimos hablando.
Yo les puse un artículo de la Facultad de Psicología acá en poblaciones escolares con muchas carencias y cómo la falta de desarrollo en la conciencia fonológica afecta, bueno, el desarrollo madurativo y educativo de esos niños. Es muy interesante, si pueden leerla en algún momento, es muy interesante. Bueno, habíamos dicho que en Montessori se trabaja para el desarrollo de la conciencia fonológica, la conciencia de rima, la conciencia fonológica propiamente dicha, y el trabajo sensorial con material concreto para relacionar el fonema con el grafema. Lo que está bueno acá recordar es que en la conciencia fonológica hay 3 grandes etapas por las que pasa el niño. Sobre el año y medio tiene una etapa logográfica. ¿Qué quiere decir eso? Que a fuerza de estar expuesto a elementos concretos que ve en la realidad que lo rodea, y los adultos nombrar esos elementos siempre de la misma forma, relaciona ese objeto con su nombre. Y lo mismo hace con lo que vea escrito. No es que pueda leer, pero sí que empieza a entender que cuando hay determinados símbolos, o sea, cuando están los grafemas, el adulto lee, eso quiere decir algo. El ejemplo que siempre se pone en esto es con el logo de Coca-Cola, ¿no? Que muchos niños pueden verlo con 1 año o 2 y decir Coca-Cola. No es que el niño esté leyendo, simplemente está reconociendo un logo con una secuencia fonética por exposición a eso con un adulto. Después vendrá la etapa en la que empieza a tomar conciencia de cada uno de los sonidos. Y después vendrá la etapa en la que tiene que relacionar esos sonidos con una forma, o sea, materializarlos de alguna manera. Esa es la parte más compleja, porque se pasa a la abstracción del lenguaje a través de los símbolos. Montessori, ese pasaje, que hoy lo voy a nombrar por arriba y después más adelante podremos hacer todo una tarde hablando de eso, lo hace con material concreto. ¿Por qué? Porque el material concreto tiene mucho que ver con la forma de aprender que Montessori estudió en los niños, ¿no? Cuando ella dice que nada aprende el niño que no pase por sus manos. O sea que sus manos, el tocar la realidad le permite ordenarse en ese espacio, le permite tener conciencia de las distancias con ese espacio, ordena el cerebro y lo amolda. Pero la unidad de medida, el instrumento de medida para que llegue a ese orden es la mano, el movimiento. Por eso va a tener mucho material concreto. Y el material concreto también ayuda mucho en el proceso de lectoescritura de niños con dislexia. Que yo me acuerdo en mi época de facultad, en lingüística, capaz que eso se actualizó en unos años, pero me acuerdo que siempre se estudiaba la dislexia como un proceso de lectoescritura mal hecho, por el que el niño había pasado, pero bueno, no había sido bien hecho ese proceso. Y se sostenía, algunos marcos teóricos sostenían que si había una reeducación del proceso de lectoescritura, se corregía muchísimo la dislexia. Pero repito, eso era hace 10 años, estudiábamos eso como lo último. Calculo que debe haber mucho más hoy en día, porque estos saberes se aceleran muchísimo. Pero bueno, más allá de eso, el proceso de lectoescritura en niños con dislexia trabajado con material concreto es muy beneficioso porque les permite hacerse una representación mental de esos sonidos de una forma más visual y más efectiva. También les permite ver acá en la imagen, si ustedes ven cómo está ligada cada una de las letras del alfabeto móvil,
les permite ver esta continuidad, cómo un sonido se va a unir con otro, y eso que escucha desde la conciencia auditiva se refleja en lo que está viendo en la imagen, ¿no? Bien, entonces, la conciencia de rima, ¿cómo la podemos trabajar? La podemos trabajar, por ejemplo, con la cesta de la rima de Montessori, ¿no? Que básicamente es una cesta que está llena de objetos, que en un principio está bueno que los adultos elijan esos objetos, y no podemos decir una palabra, o sea, tenemos la cesta con los objetos. Tomamos un objeto, lo mostramos, decimos su nombre. Tomamos otro objeto, lo mostramos, decimos su nombre. Y podemos preguntar, ¿no? Si ya tengo niños de 3, 4, 5 años, puedo preguntar su rima. Si tengo niños más pequeños o niños que no han trabajado nunca con la rima, no tienen una conciencia que la similitud de esos sonidos les llamamos rima, puedo tomar dos objetos que sí rimen y nombrarlos. Puedo tomar otros dos objetos, nombrarlos, pero que no rimen, y preguntarles si escuchan una diferencia al decir las dos palabras juntas, en el primer caso y en el segundo. Seguramente cuando son pequeños lo tenga que repetir varias veces, pero sí que van a notar, van a decir que algo no tan diferente al decir las dos palabras en un caso y en el otro no. Bueno, a eso le llamamos ritmo. Y ahí empezamos a trabajar este concepto. ¿Por qué Montessori trabaja la rima? Porque trabaja las características de nuestro sistema lingüístico, que es fonético. No trabaja la sílaba, trabaja la rima. La trabaja porque se supone que el niño está familiarizado con la rima, aunque no sepa llamarle ritmo, pero sí que está familiarizado a través de los juegos rimados, a través de las canciones que escucha. La mayoría de los cuentos para niños pequeños están escritos en rima también. Entonces se aprovecha de esa familiaridad para introducir este elemento al aula y practicar vocabulario y practicar la sensibilización hacia lo que el niño está escuchando. Indirectamente, en la rima se va a trabajar la conciencia de sílaba, porque aunque no recordemos que las rimas son consonantes y consonantes, sí que vamos a ver que hay toda una parte de la palabra que coincide. Y ahí va, de alguna manera, inductivamente, tomando conciencia del silabero. Hasta acá no sé si hay alguna duda. Después, ya más grandes, podemos trabajar, cuando ya pasaron por este proceso de reconocer elementos concretos que rimen entre sí, podemos pasar a que los niños sean quienes tienen que hacer la rima. Entonces yo puedo tener niños, tener una canasta y tomar un elemento, nombrarlo y pedirle que me digan otro igual. Puedo ayudarlos teniendo una canasta con elementos que sí riman entre sí, otros que no, que los niños ya conocen, que de repente ya lo usé para el trabajo anterior de reconocimiento de la rima, y como ya están familiarizados con eso, puedo tomar un elemento, nombrarlo y pedirle que agarren otro que rime, y después que agarre otro que no rime, ¿no? Siempre trabajo con el mismo material, porque cada vez que yo agrego una dificultad o cambio el esquema de trabajo, por más que utilice el mismo material concreto, el cerebro del niño lo va a reconocer como algo nuevo. Entonces ya estoy sumando esa dificultad. Si yo además cambio los objetos, estoy sumando dos dificultades. Y esta es una de las características que tiene el método Montessori. Voy gradualmente sumando dificultades. Discrimino dificultades y voy de a una sumándolas. Otro elemento que es un poco en el que nos vamos a concentrar más hoy es la caja de sonido.
La caja de sonido es un material del área sensorial que estimula el sentido auditivo y pertenece dentro del lenguaje a la serie blanca, porque Montessori este trabajo con el lenguaje lo tiene clasificado en series de colores, ¿no? La serie blanca, la serie rosa, la serie azul, la serie verde. Cada una de esas series va incorporando dificultades y recuperando el trabajo anterior que el niño ya debe haber logrado, ¿no? Entonces, básicamente consiste en un organizador, así como este, que tiene en cada uno de los cajoncitos una imagen. Porque la caja de sonidos en Montessori es fonética, ¿no? Pero en verdad se puede hacer de diferentes maneras. Se puede tener ese organizador solo con las bocas, como están acá. Ahora yo les voy a mostrar ese documento y se los voy a mandar también para que lo tengan. Tienen así las bocas, que es la articulación del sonido. Porque algo muy interesante que podemos hacer para el trabajo de la conciencia fonológica es en paralelo trabajar la articulación. ¿Qué quiere decir eso? Mostrar claramente cómo coloco la boca para emitir ese sonido. Entonces esto en niños pequeños es muy interesante porque se convierte en un juego de mímicas donde ellos naturalmente van a querer copiar eso que ven y lo van a hacer, bueno, se van a unir a la actividad. Puedo primero hacerlo, articular y emitir el sonido, y después que trabajé y los niños ya reconocen unos cuantos sonidos con el movimiento de la boca, con la articulación del aparato fonador, bueno, ahí de repente puedo hacer un juego en el que modulo, ¿no? con la boca, como si fuera a emitir el sonido y no lo emito. Y le pregunto a los niños qué sonido es. Y ahí voy chequeando el nivel de conciencia fonológica que cada uno tiene. Lo que está bueno es que cuando empiezo a trabajar con los sonidos, empiezo a trabajar con un grupo muy pequeño, ¿no? De sonidos. Empiezo a trabajar con 2, 3, y empiezo a trabajar con sonidos que sean bien diferentes entre sí. Por ejemplo, no voy a incluir dos sonidos nasales juntos, la M y la N, que se articulan bueno, esos no, porque es muy complejo para el niño como primer puerta de entrada a la conciencia fonológica. Pero sí puedo incluir el sonido de la T y que son bien diferentes. Entonces, la caja de sonidos es un material que yo me atrevo a llamar de transición entre eso que escucha y la materialización concreta visual de lo que está escuchando. Se puede hacer primero solo con las bocas, después se puede, si fuéramos gradualmente a ver cómo ir cambiando la caja de sonido a medida que los niños van incorporando los saberes. Podría ser primero la caja de sonidos solo con la boca, las bocas. Y en paralelo trabajo este tipo de juegos, ¿no? De articulación. Puedo tener estas bocas en grande, en el tamaño de una hoja 4, que es el material que yo les voy a mandar, y trabajo mostrándoles eso. Primero muestro 3, después que ya trabajé bien con esas 3 y veo que más o menos están incorporadas, agrego otras 2 y así voy sumando. Les iba a decir algo de esto y me olvidé. Después la caja de sonido podría, una vez que ya trabajé con la articulación y que eso está más o menos entrenado, porque esto no tiene etapas que, bueno, ahora ya saben, paso al otro. Esto es un poco en espiral que vamos construyendo este saber. Puedo tener una caja de sonidos organizada con las bocas y
y letras que suenan, que tienen el mismo fonema, como por ejemplo la K, ¿no? Que suena K, en la C, en la Q y en la K. Esta es la caja de sonidos como va, digamos que más fiel al método Montessori. Yo particularmente prefiero la caja de sonido que es así, que tiene la letra para cada fonema, por más que el español tenga, sí, algunos fonemas que tienen diferente representación grafemática. Pero me parece que ya desde pequeños ellos aprenden a distinguir esas diferencias de forma muy inductiva y me parece que también permite que después, más adelante, las confusiones entre C, S y Z no sean tantas. Está bien que las haya, pero no sean tantas. Esa es como mi percepción de haber trabajado, eso ya es de experiencia en el trabajo, ¿no? Incluso me parece que puede dar a confusión hacerla solamente de fonema, porque por ejemplo, la G y la J sí que suenan iguales, pero suenan iguales en determinadas posiciones y en determinadas palabras. Pero si yo digo girar, la G va a sonar de una manera, y si digo gato, va a sonar de otra. Y si yo tengo las tres puestas en un mismo cajoncito, esto, desde mi punto de vista, puede ser una dificultad que le estoy sumando al niño innecesario. En cambio, si las tengo así organizadas, puede ser mejor. No sé si acá hay alguna duda. Me preguntan nomás hablando. Bien, así como es recomendable empezar con sonidos contrastantes, también es recomendable empezar con sonidos cuyos trazos sean sencillos, como por ejemplo el de la S, el de la L y el de la M. ¿Por qué? Porque todo esto después tiene su eco en el trabajo sensorial, que es donde hoy no nos vamos a focalizar, pero sí que tiene que acompañar esos otros trabajos, porque por supuesto que este tipo de juego no es lo único que se va a hacer en el día con los niños. Hola, discúlpame. Mi nombre es Alejandra. Lo que tiene el chat, la misma pregunta que yo me hago. ¿A partir de qué edad, de qué nivel se puede implementar la caja de sonidos? Gracias. De nada. La caja de sonidos puede empezar desde los 2 años, desde el año y medio. Porque si bien no voy a trabajar en esa edad, que el niño vaya asociando de una forma más consciente, como si lo haría sobre los 4 o 5 años, los 3 años y medio, un sonido con su representación gráfica, sí que estoy trabajando la etapa logográfica, que él vaya viendo que hay algo, hay un logo que tiene un significado fonético en este caso, ¿no? Entonces lo voy exponiendo a la visualización de eso. Ahí no sé si contesté o no. Sí, gracias. No, gracias a vos por la consulta. Quiero volver para atrás para mostrarles esto. Generalmente las cajas de sonido tienen unos cajones libres. No. Denme un segundito. Se acomodo. Si quieren aprovechar a hacer alguna otra pregunta, los escucho. Generalmente la caja de sonido siempre tiene algunos espacios, algunos cajoncitos que quedan sin sonidos, ¿no? Sin ninguna etiqueta. Entonces en esos cajoncitos lo que se puede hacer es usar estas tiras de sonidos, que es otro material Montessori.
Este en concreto de la imagen es un material que es a medio camino de Montessori, porque sí que es la tira de sonidos, pero en Montessori siempre intentamos trabajar con elementos reales, o elementos reales que los niños toquen, o si no puedo tener esos elementos reales que los niños toquen, porque imagínense que yo voy a trabajar elementos del parque, por ejemplo, ¿no? Y no puedo traer una hamaca, un tobogán y los juegos del parque en una canasta. Por supuesto que no puedo. Pero sí puedo poner imágenes reales de eso. Porque pensemos también que el dibujo de cualquier elemento de la realidad implica un corrimiento de esa realidad, porque es una representación que pasó por una abstracción de esa realidad. Entonces estoy complejizándole el proceso de conocimiento del entorno al niño. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo veo una escoba, como está ahí, es esa escoba, pero pasó por un proceso de abstracción para convertirse en ese dibujo. Ese proceso de abstracción, el niño pequeño de los 0 a los 6 años no lo tiene. Es necesario que lo haga, pero para que lo haga tiene que conocer perfectamente cómo son los elementos de la realidad. Porque después, esto es un poco lo que también ya sostenía Descartes, en esa huella mental, de representación mental que tenemos de los elementos, la vamos construyendo a fuerza de exponernos en la realidad con elementos de los cuales abstraemos características comunes. Por ejemplo, yo puedo ver muchas sillas, puedo haber visto muchas sillas en mi vida, y automáticamente mi cerebro va a tener la huella de la silla en características abstractas de ellas. ¿Cuáles? Bueno, que tienen un respaldo, que tienen 4 patas, que tienen un asiento. Pero mi mente puede ver esas características sin ponerle una imagen. Después, ¿Puedo, sí, sí. que me hizo acordar a algo que tiene que ver, aunque no es con la imagen, pero que es con el sonido, que es, por ejemplo, decir cómo hace el gato, miau, cómo hace el perro, wow, y no es cierto, ningún gato hace miau, ningún perro hace wow. Claro. Y hay otros niños que no, que por ahí hacen una cosa más parecida a, perdón, me va. Claro. Es exactamente eso. Yo tengo una huella mental y después la reproduzco con los elementos que tengo. En el caso de la iconografía gráfica de los dibujos, tendrá que ver con todo el aparato de los dibujantes que existe. En el caso de la fonética, tendrá que ver con los sonidos que mi idioma me permite. Pero si ustedes miran esos sonidos representados en historietas del idioma inglés, van a ver que es completamente diferente la representación. O sea que el oído de un hablante inglés escucha, genera esa matriz, esa huella en su matriz cerebral, pero la reproducción que puede hacer de ese sonido del maullido de un gato o del ladrido de un perro, la busca en los sonidos de su idioma. Es completamente Son diferente. Estereotipos, pero le cerrás la posibilidad de escuchar de verdad. Sí. Es un estereotipo, el miau, el wow, el ve, el mu. Sí. Y los dibujos lo mismo, ¿no? Yo estoy condicionando una abstracción que por sí misma está bueno que el niño haga, que todo ser humano haga, ¿no? Porque en definitiva, ya saliendo del sistema educativo y los niños que son educados, todo esto tendría que ir a favor de permitirnos relacionarnos con el mundo de una forma más sana y amalgamada. Bueno, acá ya por supuesto que entran todas opiniones personales, pero bueno, amerita la pregunta, ¿no? ¿Para qué educamos? ¿Para qué educamos? ¿Qué adultos queremos obtener a través de nuestro trabajo como educadores? Y bueno, y esa es una respuesta, que hay tantas respuestas como seres humanos en el planeta.
no tenemos que olvidar tampoco que nosotros heredamos un sistema educativo de los padres de nuestra cultura, que son la griega y la romana. Y las finalidades que tenía el sistema educativo griego eran de generar ciudadanos, los que entraban dentro del concepto de ciudadano, ilustrados, cultos, que estuvieran en contacto con el conocimiento. Y los romanos, en cambio, el sistema educativo de ellos apuntaba a tener ejércitos competentes y con los valores pertinentes para, bueno, llegar a ser lo que fueron como imperio. Pero cada uno de ellos, los griegos y los romanos, fueron un imperio que realmente da cuenta de que un sistema educativo puesto al servicio de obtener una determinada sociedad lo permite, porque de hecho fueron lo que fueron, ¿no? No sé si se entiende esto que quiero decir. Nosotros que estamos en las aulas, o quienes están en las aulas con estudiantes, está bueno pensar, bueno, qué sociedad, qué conjunto de individuos quiero construir y qué sociedad me gustaría que esos estudiantes construyan. Y también preguntarnos, ¿no? ¿Cuántos procesos automatizados tengo ya como adultos, tenemos ya como adultos, y los volcamos a los niños, pero bueno, porque lo tenemos automatizado, pero tenemos de verdad interiormente una razón para hacerlo así. ¿Cumple esa forma de hacer nuestras cosas con el ideal que nosotros tenemos de educación? Porque cada uno... Bueno, esas son preguntas que permiten descartar qué ejercicios ponemos, qué imágenes, si pongo imágenes dibujadas o no, o si sobreestimulo con colores y con imágenes, porque hay como una idea del adulto de que el niño está relacionado con el color. Y bueno, siempre una pregunta que va a dar una respuesta útil es la que tiene en sí mismo el material Montessori. Todo material Montessori persigue un objetivo, un propósito inteligente. Y yo puedo preguntarme, ¿este material que voy a usar con mis estudiantes persigue un propósito inteligente? ¿Cuál? ¿Este material que yo puse en mi aula persigue un propósito inteligente? ¿Cuál? Cuando tenga respuestas que yo me sienta satisfecho, lo dejo ese material. Cuando no encuentre respuesta, bueno, lo saco hasta que lo encuentre. Y ahí cuando la encuentre lo volveré a poner. Pero ya lo pongo sabiendo que tiene una relación con un propósito inteligente que yo veo necesario trabajar con los estudiantes que tengo adelante. ¿Por qué lo veo necesario trabajar? Porque veo que esos estudiantes en su etapa evolutiva que están, los beneficiaría tenerlo. Y esa es una pregunta clave que nos podemos hacer en cada planificación y en cada material que ponemos. La caja de sonidos puede hacerse de muchas formas, puede hacerse así con frascos, puede hacerse con cajoncitos con letras del alfabeto móvil pegadas, puede hacerse con cajas de zapatos, lo que está bueno es que siempre las forre y sean del mismo color. Pueden ser sobres de tela y que tengan la letra pegada adelante. Siempre está bueno tener estas consideraciones, ¿no? Mantener un código de color, que en Montessori es siempre las vocales con un color y las consonantes de otra. Nosotros en Magic Fabricant lo hacemos con las vocales en rojo y las consonantes en azul, porque bueno, así, por lo que yo tengo investigado al menos, fueron originalmente los alfabetos móviles, y así es como están también en el idioma, en el italiano y en el francés, se usan este código. Después el alemán, el inglés, las diferentes lenguas han ido invirtiendo este código. Pero bueno,
Lo que es importante acá no es tanto el rojo y el azul, sino que si yo le pongo un código de color a las vocales y a las consonantes, lo mantenga en todo el material que le doy al niño relacionado con lenguaje. Si hago bolsitas con las letras, que la bolsa tenga, que sea del color de la consonante y otra el color de la vocal. Si hago un cajoncito y ahí van todas las vocales, porque de repente las quiero trabajar en conjunto, bueno, que sea de un color y las consonantes de otro. Otra cosa es que sea algo prolijo, porque Montessori también atiende mucho a esto, ¿no? Que el niño cuando está expuesto a un material estéticamente lindo, va a sentir mayor predisposición a agarrarlo y a trabajar con él, a relacionarse con ese material. Porque hay un periodo sensible hacia el orden y el orden siempre supone belleza estética. Creo que la humanidad tiene hecha esa relación, ¿no? Donde hay orden, encontramos belleza. Entonces, el material que le hago, ponerlo aislado, que claramente vea al niño qué material es, con pocos, si tiene algún estímulo, que sea solo el estímulo de lo que yo quiero trabajar. Porque si tiene color, que sea el código que estoy usando y que voy a usar en todo su proceso electroescritura. También tienen que ser materiales que atiendan la durabilidad y el manipular. Y en esto, creo que acá a veces el entusiasmo nos gana, porque a veces decimos, lo hago, pero bueno, siempre hay que evaluar si hacerlo va a permitir tener algo que dure, que lo pueda manipular sin que se rompa y que sea feo, y que no me salga más caro que comprar. Porque a veces, esto lo digo sobre todo porque yo como mamá he invertido mucho más en hacer cosas que en comprarlas, y me hubiera salido más barato muchas veces comprarlas que hacerlas, y hubieran quedado mejor compradas. Bueno, acá ustedes van a tener dividido un poquito por niveles según con una guía de la edad, pero por supuesto que la edad tiene que ser algo que nos guíe y no algo que nos determine y nos cuestione. Tienen acá este juego, ¿no? De muchos juegos de reconocimiento del sonido inicial. Ese sería el orden de la conciencia fonológica, ¿no? Primero que el niño reconozca el sonido inicial. ¿Cómo? Bueno, puedo jugar al típico veo, pero un veo de sonidos, ¿no? Puedo tener una canasta con elementos. Siempre es recomendable que esos elementos pertenezcan a un conjunto, para ir trabajando la conciencia de conjunto. Por ejemplo, si tengo animales, bueno, animales de la granja, animales domésticos, frutas, verduras, puedo traer elementos reales cuando trabajo con frutas, colores, elementos de la cocina. Entonces armo una cesta y pongo una cuchara de postre, un tenedor de postre, un platillito, pero voy trabajando en el niño una conciencia de agrupamiento, de conjunto. Y bueno, y puedo primero ellos verán la canasta con todos los elementos. Si son niños muy pequeños, no más de 4, tomaré un elemento y diré, tengo en mi mano un elemento de la cocina que empieza con T, y lo digo varias veces, ¿no? Este es un ejercicio que propone un formador de guía Montessori, Pedro Valenzuela, siempre pone ¿no? Digo T. Y algunos niños dirán tenedor, otros, la mayoría dirá cualquier otra cosa, porque a los 2 años y medio, no tienen todavía esa abstracción de que lo que yo estoy nombrando se relaciona con lo que está viendo. Entonces es realmente una dificultad poder decir el sonido, poder decir el elemento que el educador está mostrando a través del sonido que escucha.
Y después que tenga esto, acá en esta presentación ustedes tienen varios ejemplos de sonidos que hoy no nos va a dar para verlos todos, pero también después puedo taparla esa canasta, seguir trabajando con los mismos elementos adentro, taparla con una manta, primero la vieron y dije el nombre de cada uno. Después cubro eso y digo, por ejemplo, hay en la canasta un elemento de la cocina y digo, ¿no? O una verdura, digo la categoría a la que pertenece, que empieza con el sonido, ¿no? Cuyo nombre empieza con el sonido y el sonido. Y ellos tendrán que hacer el proceso cognitivo bien complejo de recordar lo que vieron y ver cuál de esos elementos realmente empieza con ese sonido. Y acá es más difícil. Y después podré tener otro en el que podré jugar directamente sin mostrar elementos. Ya tienen un amplio vocabulario de frutas, y digo una y me digo un sonido inicial y me dicen una fruta que recuerden que empiece con ese nombre. Cuando lograron la discriminación del sonido inicial, puedo hacer lo mismo con el sonido final. Cuando lograron el sonido final, con los sonidos medios. Ese es el orden de dificultad. Discriminación del sonido inicial, discriminación del sonido final, discriminación de los sonidos intermedios. Bueno, y acá tienen otros juegos también. Sobre los 3 años y medio se da, cuando hemos trabajado la conciencia fonológica, lo que en Montessori se llaman hitos de desarrollo. O sea que el niño, de manera autónoma, es capaz de discriminar sonidos. Entonces acá ya podemos introducir las letras de lista. Bueno, te voy a mostrar cómo es la forma del sonido M, y muestro con la letra de lista. Y esto después igual haremos otro encuentro solo para las letras de lista. Pero en la letra de lista el niño con el dedo índice y medio va a ir contorneando en el sentido en el que se escribe la letra M del sonido M, irá contorneando, y la idea es que a medida que pasa los dedos, repita el sonido, ¿no? Mientras los va pasando. Bueno, acá tienen graduado más o menos por edades esto que les estaba explicando. Con este trabajo en conciencia fonológica, sobre los 4 años y medio, 5, ya es capaz de segmentar, ¿no? Entonces puedo jugar juegos del tipo, les voy a decir los sonidos de una palabra y ustedes me dicen qué palabra es. Puedo hacerlo primero a partir de una canasta con objetos concretos y que el juego yo lo haga a través de eso que ellos están viendo en la canasta, y después sin elementos concretos, ¿no? Ahí sería otro grado de dificultad. Entonces puedo tener, por ejemplo, un muñequito de vaca, una miniatura de vaca, y decirle, ¿quién es capaz de recomponer saber qué elemento estoy nombrando? Y digo, A. Y alguien, según el nivel madurativo de su conciencia fonológica, dirá vaca. Y de repente puedo jugar así, después complejizar. Cuando veo que eso está entrenado, complejizo y digo, bueno, ahora uno de ustedes toma, más adelante en el tiempo, ¿no? Uno de ustedes toma un elemento o elige un elemento y nos dice al resto los sonidos de su nombre. Y nosotros tratamos de adivinar cuál es. Y va a ser el niño el que tenga que hacer la segmentación completa de la palabra. ¿Se entiende? Bueno, y acá sobre los 4 años, 5, hacemos la introducción del alfabeto móvil, pero ya como ejercicios de preparatorios a la lectoescritura. No quiere decir esto que no pudo tener contacto con el alfabeto móvil previamente.
pero habrá podido tener de esta manera que les digo un sonido y le muestro la letra del alfabeto móvil para que asocie. Una cosa es el trabajo logográfico y otra cosa ya es el trabajo en el que el niño ya toma la letra consciente de su sonido. O tengo algunas letras del alfabeto móvil, digo un elemento y le pido que tome la letra del alfabeto móvil que corresponde a ese sonido con el que empieza la palabra. Ahí hay un trabajo de conciencia que lo puede hacer sobre los 4 o 5 años si tuvo trabajo de conciencia fonológica. Y por supuesto que en la etapa de 0 a 6, la clave es, para todo esto, la lectura al niño, exponerlo a la lectura, exponerlo a la música, y también cuestionarnos nosotros mismos como hablantes adultos qué tipo de lenguaje le estamos dando al niño. Si podemos adrede usar palabras complejas, o familias de palabras, o palabras que sean sinónimas para que él vaya enriqueciendo. No porque hablemos así, pero podemos hacerlo como un ejercicio en beneficio del aprendizaje del niño. Siempre en Montessori, cualquier ejercicio que yo ponga, primero lo hago yo, ¿no? Y después invito al niño a hacerlo. Esa es otra diferencia con respecto a la pregunta del principio con el sistema tradicional. Invito al niño a hacerlo. Y capaz que el niño me dice que no, y está bien, porque para él comprender eso que vio ya es demasiado. Otros habrá podido ya comprender, hacer una asimilación, aunque sea básica, y querer repetirlo. Pero la respuesta no siempre es desinterés. Muchas veces es que ahí el niño quedó trabajando en su cerebro una comprensión de lo que vio. Se hacen de forma lenta, porque el ritmo de asimilación cerebral de los niños es muchísimo más lento que el nuestro. Si escribo con la mano derecha, me voy a sentar a la derecha del niño para mostrarle cosas. Si escribo con la mano izquierda, me voy a sentar a la izquierda del niño. ¿Para qué? Para que mi brazo no se interponga entre la visual del niño y el objeto o los objetos con los que estoy manipulando. Y cuando hay algún error, bueno, intentamos siempre redirigirlo. Si yo levanté un elemento y dije, bueno, supónganse, no sé, que levanté una manzana y el niño, pregunto, ¿no? Tengo en mi mano una fruta cuyo nombre empieza con y el niño que está atendiendo a la dificultad de asociar el sonido a una imagen, dice otra cosa, por ejemplo, no sé, dice frutilla, bueno, tomo ese error y digo, ¿no? Bien, frutilla empieza con, y esto que tengo en la mano empieza con, ¿no? Incorporo el error. Bueno, acá después ustedes tienen disparadores de juegos antes de conocer disparadores de juego, sin conocer la grafía, o sea, cuando estoy trabajando todavía mostrándole al niño la representación gráfica, pero estoy atendiendo más bien juegos de sonido. Y después en la caja de sonido los niños van poniendo adentro de la cajita, que es chiquita porque atiende las necesidades de los niños de manipular elementos pequeños, van poniendo elementos que pueden elegir ellos mismos, que pueden pueden buscar con sus padres, puedo mandar a buscar, bueno, frutas que empiecen con vocales, pero no le voy a decir vocales, voy a decir puntualmente con cuáles. Y se va construyendo entre todos. ¿Ven? Acá, esto es un ejemplo de lo que les estaba diciendo, de mostrarle al niño
el alfabeto móvil, pero no para que trabaje con el alfabeto móvil, sino para que haga trabajo logográfico, ¿no? Tengo diferentes elementos que empiezan con A y le pongo la letra A del alfabeto. Esta no es de las lenguas latinas, por eso está pintada al revés. Bueno, y después acá tienen algunos ejemplos de ejercicio con las letras de lija y con el alfabeto móvil que son de reconocimiento logográfico. No son todavía el trabajo de, no las están usando acá ya conscientemente en los servicios de preescritura. La están usando en prelectura como material sensorial. Esto después lo leen ustedes, y acá tienen alguna bibliografía muy básica y algunos enlaces interesantes para ver las presentaciones. No sé si hay alguna duda. Pueden abrir micrófonos y comentar o preguntar. Sí, los alfabetos móviles están en imprenta, en cursiva, en imprenta mayúscula y minúscula. Sí, sí. Acá hay una pregunta de Sofía en el chat. Y sí que lo que dice Claudia es así. Siempre empezar por lo cotidiano genera un lazo afectivo con ese conocimiento que empezar con algo que para el niño no lo ve nunca en su entorno. Buenas tardes. ¿Se pueden usar no solo elementos, sino los nombres de las personas para trabajar también? Sí, por supuesto. En ese caso, la forma de trabajar con elementos concretos es, por ejemplo, construir entre todos gradualmente una cartelera, por ejemplo, en la clase, donde cada uno trae una foto. Entonces yo pongo la foto del niño en el orden, en lo posible, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, organizo el material en la cartelera. Entonces pongo la foto del niño y al lado la letra con la que empieza, su nombre. Ahí estoy trabajando con material concreto, porque tengo la foto, concretamente ellos ven lo que estoy intentando enseñar. No sé si contesté ahí la pregunta. De mi parte tendría mucho más, pero ya he usado el tiempo del Centro Cultural, así que si queda alguna duda, por supuesto que me escriben para todas las dudas que tengan. No sé si ha quedado claro, se ha logrado entender. Es un tema muy complejo, ameritaría casi que un estudio en profundidad de muchos días, pero la idea era dar un pantallazo. Bueno, gracias por los comentarios en el chat. Hola. ¿Quiere decir algo? Hola. Sí. Hola. Una pregunta. Sí. Bibliografía que se pueda extraer material así, de lo que estabas hablando. Yo en este PDF que hice, les incluí abajo una lista de bibliografía y de videos también que tienen ejercicios interesantes para hacer. Y siempre que tengan alguna dificultad me pueden mandar un correo también y decirme, mirá Adriana, tengo en clase esta dificultad o quisiera trabajar estas dificultades que detecto, y también se van construyendo en el diálogo propuestas. Pero tienen ahí en el PDF que van a recibir, tienen. Bueno, yo quería agradecerte porque fuiste muy clara y me encantó.
Me encantó esta charla. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por el tiempo. Sí, muchas gracias. Estuvo invertido. muy bien. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias Muchísimas a gracias. Gracias por el tiempo. Gracias. Muy hermoso el taller. Muchas gracias. Gracias a ustedes. por Muchas estar ahí. gracias, muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias, chao. Gracias a ustedes. Adiós. Bueno, nos despedimos entonces. Dale, hasta la próxima. Que pasen Nos vemos bien. en la próxima. Muchas gracias por su tiempo. Igual ustedes. Muchas gracias. Gracias. Que pasen lindo. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pablo, muchas gracias por estar.